Bueno, vamos a la bendita palabra en Jeremías 18, la señal del alfarero y el barro. Dice la bendita palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que yo como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos de mis hermanos aquí presentes conocen una alfarería? Hemos tenido la oportunidad de ver al alfarero trabajar, ver su entorno, ver ese recinto donde él fabrica sus obras de arte. Bueno, yo les voy a presentar una alfarería. Digamos, hermanito Gerson. Santo mi Señor, Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, amadísimo Dios, creador de todo cuanto existe, hacedor de todo. Tú eres el gran alfarero, mi Señor. A ti venimos en esta mañana, Padre Celestial. ¿A quién más iremos, mi Señor? ¿En quién más encontraremos palabras de vida eterna, Padre? Gracias, Señor, porque tú, nuestro gran alfarero, hoy nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa. Y un día nos llamaste, Padre Celestial, para ser parte, Señor, de tu iglesia. Y somos los llamados, Padre Celestial, los que salimos fuera y estamos en tu taller, Señor, en tu alfarería, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, Señor, por esta hermosa parábola que dejaste en tu bendita palabra, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje que nos traes, Padre Celestial, hoy. Que el suscrito, Señor, solo sea una herramienta, Señor. Solo sea un instrumento en tus manos por el cual
tú, Señor, nos das el mensaje que nos traes hoy, Padre Celestial, para guardarlo en nuestro corazón, para arraigarlo y volverlo práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, porque la profecía está completa, Señor, y podemos acudir a ella para conocerte. Bendito seas, mi Señor. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, conocimos la alfarería. Nuestro Señor le dice a Jeremías, a su profeta, ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero porque allí tengo palabra para ti. Y yo me voy a permitir, hermanito, imaginarme, ¿no? Quiero que me presten su imaginación. Digamos que estamos con Jeremías y el Señor le ha dicho a Jeremías, ve a la casa del alfarero, tengo palabra para ti. Y nos disponemos a ir con Jeremías a la casa del alfarero. Rápidamente, con diligencia, Jeremías va a la casa del alfarero y nosotros estamos al lado de Jeremías. Y cuando entramos a ese recinto, a la casa del alfarero, vemos tres elementos. Entonces encontramos al alfarero. Ese alfarero que está concentrado, ese alfarero que está desbordando todo su talento, que tiene ese nivel de concentración alto y está allí. Todos sus sentidos están puestos en el barro. Vemos también el barro y vemos el barro que está encima de la rueda o encima del torno. Esos tres elementos los podemos apreciar en la casa del alfarero. Y está allí y vemos, mis hermanos, que el alfarero tiene el barro en sus manos y el alfarero es soberano. Y es el primer principio que nuestro Señor nos enseña a través de esta gran parábola. Mire, muchas veces, en la mayoría de veces, nosotros somos más visuales que orales. Aprendemos más viendo. Por eso nuestro Señor permite que experimentemos muchas situaciones, porque esas se van a quedar, no se nos olvidan con facilidad. Cuando vemos y ya vimos la imagen de la casa del alfarero, de los instrumentos y de las cosas que encontramos en la casa del alfarero, esa parábola le iba a quedar a Jeremías allí y la iba a poder transmitir a su pueblo. Dios le dice, miren, esa vasija se echa a perder en las manos del alfarero. Y Dios le dice, no puedo yo hacer como hace ese alfarero que nuevamente coge esos trozos de ese barro y nuevamente hace una nueva vasija como Él la quiere hacer. Nuestro Señor es soberano. Y allí vemos el barro siendo tratado en las manos del alfarero. Nuestro Dios continúa enseñándonos a través de parábolas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña así a través de muchos mensajes bíblicos. Y esa fue la visita que realiza Jeremías a este sitio, a la alfarería. No hay ninguna dificultad en esta parábola para identificar al gran alfarero. El alfarero es nuestro Dios, el creador de todo cuanto existe. No hay dificultad para identificar que el barro somos nosotros. El barro es la humanidad y en este caso el barro era el pueblo de Israel. Individualmente el barro eres tú y el barro soy yo. El barro es el ser humano y la rueda. Todas esas situaciones, hermanitos, todas las vueltas que damos en esta vida. Es la analogía perfecta con la rueda. Y no hay analogía mejor para demostrar la soberanía de nuestro Señor. Vemos ese barro y el barro es inerme. El barro no le puede decir al alfarero qué vasija o qué utensilio quiere que él fabrique. El barro se despoja en las manos del alfarero. El barro no tiene deseos. El barro está muerto. El barro no puede reprocharle al alfarero diciendo quiero ser taza, quiero ser matera, yo quisiera ser un florero. No quiero ser un cenicero, no quiero ser una copa, no. No. El barro
está allí en las manos del alfarero y el alfarero es soberano y el alfarero tiene un propósito y el alfarero es el que toma la decisión de qué hace con el barro. Nuestro Señor en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la bendita palabra: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nuestro Dios es nuestro gran alfarero. Y en el libro de Romanos, mis hermanos, capítulo 9, encontramos nosotros que la parábola del alfarero es utilizada en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Y dice, leamos el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Altercar, hermanitos, con Dios es la cumbre de la irreverencia del ser humano. Pretender que las cosas estarían mejores como no es nuestro sentir, olvidando que Dios está en control, es la cumbre de la irreverencia del ser humano. Estamos en situaciones difíciles, estamos en problemas, estamos viviendo grandes tormentas. Nuestra vida es un huracán, es un diluvio, es una situación tan compleja. ¿Y qué escuchamos? ¿Qué sale de nuestra boca, mis hermanos? La queja, la murmuración, la palabra soez, la maledicencia. Y olvidamos que nuestro alfarero está en control y que estamos en el torno, en la rueda, y que Él tiene sus manos presionadas en nosotros y nos está moldeando conforme es su propósito y conforme es su voluntad. Y que el barro no puede decirle al alfarero: ¿y por qué utilizas esto? ¿Y por qué me tratas así? ¿Y por qué? Yo creería que quedaría mejor de esta forma, alfarero. Y no lo hacemos nosotros, mis hermanos, de manera continua. Y escucha uno, ¿no? Si Dios existiera, yo no estaría pasando por esto. Cuando yo estaba con el Señor, mire cómo, y ahora mire cómo mantengo. Me va mejor ahora que no tengo el Señor. Y el alfarero es soberano. El alfarero, tú no sabes el propósito del alfarero en tu vida. Isaías 45:9 nos dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Antes, mis hermanos, que entrásemos nosotros con nuestra imaginación a ese recinto, a esa alfarería, y antes de ver al alfarero tratar con el barro tuvo que ir a buscar el barro. El alfarero selecciona el barro. Es el alfarero el que busca el barro no busca al alfarero. Y en Juan 15 dice nuestro Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Es el alfarero el que va en busca del barro. Y el barro no tiene forma, el barro no tiene vida, el barro es inerte, el barro es incompetente. El Salmo 103, versículo 14, dice el salmista: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire, nuestro Dios se acuerda de que somos polvo. A quienes parece que se nos olvida es a nosotros, ¿no? Se nos olvida que somos polvo. Y el polvo se une y se vuelve barro. Y nosotros, llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de altivez, pretendemos que merecemos cosas y creemos que merecemos cosas y no somos más que barro. Y venimos del barro y terminaremos siendo barro.
Del polvo venimos y vamos a ser polvo. Y se nos olvida con una facilidad, pero nuestro Dios nos dice, conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Y así como el barro está muerto, como el barro no tiene vida, como el barro es inerte, así estábamos nosotros. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y más adelante el versículo 12 dice, estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos muertos y a Él le plació darnos vida. Virtualmente, hermanitos, éramos como el barro, sin valor alguno, porque el barro encuentra su valor cuando el alfarero empieza a trabajar, cuando el alfarero forma una vasija, cuando hace esa obra de arte valiosa, es cuando empieza a cuantificar, es cuando empieza a valer. Antes el barro no tiene valor, ninguno, tiene una forma fea, no sirve para nada, para hacer lodo y hacer mugre. ¿Sí? Segunda de Corintios 3:18. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es como Dios está obrando en nosotros. Miren, allí vemos la imagen del niño mirándose en el espejo. Más adelante, Gerson. Ese es el propósito de nuestro Señor con nosotros. Por eso damos tantas vueltas en la rueda, en el torno. Porque nuestro alfarero nos está puliendo. Nuestro alfarero, la presión que ejercen con sus manos es la presión indicada, la precisa, para irnos moldeando, para irnos formando, para que se cumpla lo que dice Segunda de Corintios, para ir nosotros siendo transformados de gloria en gloria, porque debemos quedar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente en este espacio terrenal no veremos eso. Y no lo vemos, mis hermanos, no lo evidenciamos mucho porque nosotros como barro no nos disponemos. Mire, la analogía aquí se fractura. El barro no tiene voluntad, el barro no tiene raciocinio, el barro no tiene libre albedrío como lo tienes tú y como lo tengo yo. Nosotros podemos tomar la decisión de dejarnos moldear por el alfarero, pero no lo hacemos, ¿no? Y Dios tiene un propósito con nuestra vida. Leíamos en Romanos capítulo 9, versículo 21, la pregunta retórica, ¿no? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y entonces la pregunta es, que surge, ¿y cómo puedo ser vaso para honra? Como barro, ¿qué debo hacer para que mi Señor pueda formar en mí un vaso de honra? Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, nos da la respuesta. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, que nosotros debemos disponernos, porque nosotros solos no nos vamos a limpiar. Debemos disponernos y nuestro alfarero nos va limpiando. Mire, llama mucho la atención que aquella vasija, dice el versículo 4 del capítulo 18 de Jeremías, que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y uno puede decir, pero nuestro Señor es perfecto. ¿Cómo la vasija se va a echar a perder en manos del Señor? ¿Sí? Y es el interrogante. Y entonces, pero hay que entender bien y por eso la idea de proyectar ese espacio y cómo es la labor del alfarero.
Porque cuando la vasija se daña en manos del alfarero, no es culpa del alfarero. Es porque el barro no cumplía las condiciones para el trabajo del alfarero. Es porque el barro, a pesar de que el alfarero fue y lo buscó y cogió la zaranda y empezó a cernirlo para que no pasaran piedras grandes, ni ese pedacito de tronco, ni esa pajita, esa cosa que podía estorbar a la hora de moldear el barro, de todas maneras quedó allí. Quedaron impurezas, quedó escoria, quedó basura, quedó esa pequeña piedra. Y el alfarero a hacer su trabajo, cuando encuentra una piedra, tiene que parar la rueda y tiene que limpiar, sacar esa piedra. Cuando la vasija se rompe en las manos del alfarero, es porque el barro no es bueno, es porque el barro no sirve, es porque el barro no es moldeable, es porque el barro no se deja modelar. Y es lo que nos sucede a nosotros, mis hermanos. Así es nuestra vida. Vivimos estancados en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y allí estancados y no vemos que la vida cristiana yo la comparo con esa escalera, ¿no? Llena de peldaños. Y uno quisiera ser más útil en la obra del Señor. Nuestro Señor nos hemos dado vueltas y vueltas y Él nos va limpiando. Y la limpieza que ha alcanzado en mí, Él me hace útil con el don que mi Señor me entregó el día que creí en mi Señor Jesucristo. Y todos tenemos dones, ¿sí? Y seguramente seríamos instrumento de muchísima más honra para nuestro Señor si nosotros fuésemos un barro moldeable, un barro que se deja modelar, un barro que sabiendo que tiene impurezas en su corazón, que tiene esas pequeñas piedritas, que tiene esa basura, dejase que nuestro alfarero hiciera el trabajo. Pero no. Entonces, cuando se daña la vasija en las manos del alfarero, es por la suciedad del barro, es por las impurezas, es por la escoria, es por lo que no permite trabajar al alfarero. Mire, esta labor es perfecta para explicar lo que sucede con nosotros como hijos de Dios, aún sin ser hijos de Dios. Si nosotros nos trasladamos a lo que éramos antes, el barro cuando el alfarero lo busca, el barro está duro. El barro lo llevan a la alfarería y es un bloque duro. Y el barro para poder ser trabajado hay que humedecerlo, lo echan en agua. Y el agua lo que hace es ablandar el barro. Y es lo que hace la bendita palabra en nosotros. La bendita palabra es el agua de vida. Y estamos duros allá afuera de corazón, un corazón duro. Y nos pudieron haber hablado muchas veces, pero estaban echando esa agüita. Y esa agüita fue remojando. Y estuvimos tan blandos que hoy el Señor nos tiene en el torno y nos sigue moldeando. Es lo que hace la bendita palabra. La palabra es el agua de vida para ablandar el barro. Ese barro duro, mire, el barro tiene que tener una sola consistencia. No puede estar blando en una parte y duro en otra, porque no se va a poder hacer la vasija. Su textura tiene que ser uniforme para poderlo trabajar en buena forma. Cuando el barro llega duro, pues obviamente hay que mojarlo. ¿No le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo que era necesario que naciera del agua y del espíritu? ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se encuentra con la mujer samaritana que al beber de esa agua del pozo volvería a tener sed, pero si bebía del agua que Él le iba a proveer, esa era agua de vida de donde no le daría sed jamás? Y esa agua es el Evangelio, es la bendita palabra, es el mensaje de salvación y vida eterna. Te ablandas cuando reconoces que eres podrida llaga, que eres herida, que eres hinchazón, que no hay justo ni aún uno, que somos sucios, viles pecadores, que aunque nos lavemos con jabón y con lejía, la mancha del pecado sigue allí y no se borra.
que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. La palabra hace que nosotros nos ablandemos y de manera sincera reconozcamos lo vil que somos, lo pecadores que somos. Y al creer en nuestro Señor Jesucristo, esa palabra, ese es el agua de vida. Recibimos a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo y creemos que Él murió por todos esos pecados que nosotros cometimos. Siempre, hermanitos, y no me canso de reiterar, ¿no? Porque me gusta verme allí, reflejarme allí. Mi Señor Jesucristo contado entre ladrones porque yo no merecía menos. Mi Señor Jesucristo desfigurado porque yo no merecía menos. Mi Señor Jesucristo latigado, escupido, le arrancaban la barba porque era el trato que yo como pecador merecía. Y Él estaba allí. Cuando esa agua entra y eres consciente de eso, entonces te haces moldeable. Eres ese barro que el Señor puede modelar, porque entendiste esa verdad. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Renacidos por la palabra de Dios. La vasija, mis hermanos, se echó a perder porque el barro no era uniforme. Había unas partes blandas, pero tenemos otra parte dura todavía. Y nuestro Señor posiblemente con muchos de nosotros ha parado la rueda, porque la piedrita no se puede sacar mientras la rueda esté girando. Y por eso nos estancamos en nuestra vida cristiana, por esa impureza que está allí todavía. Y debemos disponernos para que Él nos limpie y sigamos avanzando al servicio de la obra de nuestro Señor. Pero lo mejor es que esa vasija se echó a perder y nuestro Señor no dice, dejemos ese barro ahí. Ese barro, todo lo que traté con ese barro, lo amasé, le eché arcillita, le eché arena, lo volví a amasar, le echo agua, vuelvo, me gasto todo ese tiempo, esa concentración, todo mi talento y se echa a perder. Ese barro no, dice la bendita palabra en Jeremías, que hizo otra vasija, lo toma nuevamente y vuelve y lo amasa y tiene que ponerlo de nuevo en la rueda, mis hermanos. Y lo amasa y hace una vasija como a él le parece. Es como nuestro soberano Dios le parece. Por eso no es de recibo, mis hermanos, cuando yo digo, ya descubrí cuál es el talento que el Señor me dio. Mi Señor, en esto te puedo servir, pero en esto no, mi Señor, porque en esto yo soy débil, para esto yo no sirvo. No. Cuando el barro le dice a su hacedor en qué lo debe utilizar. No funciona así, mis hermanos. El barro no le puede mostrar al alfarero de qué forma va a ser útil. Si el propósito lo tiene es el alfarero ya tiene un plan. Y entonces oramos, mi Señor, yo quiero servirte en esto. No, es que yo tengo un plan para ti, nos dice nuestro Señor. Yo sé cómo vas a ser útil. Mire, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Nosotros somos hechura suya. Él es el que nos va formando. Y la rueda, mis hermanos, como les he dicho, son esas situaciones de la vida, esas situaciones difíciles. Son esas circunstancias. Y seguimos volteando y girando en esa rueda. Pero tienes libertad para que adoptes el carácter que quieras. Tú decides si te enojas con nuestro Señor, si te quejas, si te murmuras, si reprochas. Y entonces de esa manera puedes convertirte
en una vasija de ira. O decides también, si entiendes que nuestro Señor es soberano, que necesitamos esas situaciones, que necesitamos la prueba. Nuestro Señor, mire, el alfarero hace la vasija y es muy diciente que con el agua el barro mengua. La vasija se hace más pequeña. Y es lo que, mire, ninguno de nosotros en la casa del alfarero puede tener una condición diferente a disminuir, a menguar, a ser conscientes de cuán pequeños somos y cuán grande es nuestro Señor. Y después de que el alfarero hace esa vasija, la pone al sol. Y algunas vasijas con el simple sol en ese proceso de secado se fisuran, se agrietan, se parten, no soportan ni el sol. Y el alfarero las hace nuevamente. Pero las que pasan el proceso del sol son llevadas al horno, que es la prueba final. Y muchas no aguanten el fuego. Y pueden ser esas vasijas, esos hermanitos que estuvieron con nosotros y que hoy en el presente no están. Que cuando vino la prueba, cuando vino el fuego, se fisuraron, se partieron. Y por los que debemos orar fervientemente, mis hermanos. Nuestro alfarero está allí de nuevo. Y trae nuevamente y moja nuevamente el barro y nuevamente al torno, nuevamente a la rueda y nuevamente al fuego. Y uno dice, ¿y otra vez el fuego? Es lo que nos permite avanzar, mis hermanos. Es lo único. Y miren este detalle. Veíamos allí en el video. ¿Cuándo es que el alfarero está formando ese recipiente, esa vasija? Cuando está girando. Nunca. Un barro que no gira, nunca va a ser vasija, nunca va a ser un vaso. Nunca va a ser útil. Nunca va a ser un recipiente que se pueda utilizar. Mientras estamos allí quietos, no. El alfarero va moldeando, el alfarero va modelando, es cuando está girando. Por eso nuestro hermano nos lo recordaba esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No esperemos, mis hermanos, que estamos muy mal acostumbrados. Nuestro Señor tiene el control de todo y nos permitió venir en la dispensación de la gracia. Todo para nosotros es fácil, aquí no hay persecución. Y por eso, mis hermanos, es que no nos esmeramos en acudir a la iglesia. Si esto fuese como Santi me cuenta, que le toca a algunos hermanos quitarse los zapatos para poder entrar con sigilo y esconderse bajo sótanos, bajo tierra, ¿cuánto valoraríamos nosotros este tiempo en la casa del Señor? Esos minutos en su atrio. Pero, mis hermanos, nos tocó, es tan fácil. Cuando los cristianos eran echados a los leones, cuando la persecución, cuando Nerón estaba encima de los cristianos, cuánta devoción, cuánta piedad, cuánto sacrificio. Pero nosotros tan fácil, mis hermanos. Y entonces, cualquier cosita, hermanitos, nos fisuramos, nos agrietamos y hay que volver y el Señor, pues siempre nuestro Señor amoroso, nos va a restaurar, siempre, en todo momento, está allí. Romanos 9:16, dice la bendita palabra, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Dios que tiene misericordia.
Dios sí es quien está a cargo del asunto, nuestro Señor es quien está en control. Nosotros somos simple barro, barro en la rueda del alfarero. Y el alfarero es el que decide, mire. El alfarero decide si nos va a hacer florero, si nos va a hacer una copa, si nos va a hacer un plato, un pocillo, un cenicero. El alfarero es el que decide de qué manera le vamos a hacer útil. Él tiene un propósito. Y entonces vamos a imaginarnos que entramos con Jeremías ahí, entramos otra vez a la alfarería y uno ve la masa centrada en el torno, esa masa de barro, y le puede uno preguntar a Jeremías, oye Jeremías, ¿y qué está haciendo el alfarero? Y no podemos identificar lo que está haciendo el alfarero, no le encontramos forma. Él está con su concentración, con ese amor, con esa vocación. Él no tiene eso como distracción, esa es su vocación, es su trabajo. Y está allí concentrado amasando el barro y nosotros no le encontramos forma. ¿Cuál es el propósito del alfarero? Podemos decir. Y puede que termine y uno diga, uy, pero qué vasija tan fea la que hizo el alfarero. Pero no sabemos lo que pasó por la mente del alfarero. No sabemos lo que el alfarero está pensando, no conocemos el propósito del alfarero. Quizás él diga, esta vasija tengo que hacerla fea porque no quiero que esa vasija llame la atención. No quiero que sea esa vasija la exaltada, porque lo importante es las flores que están dentro de la vasija. Lo importante es el propósito, que es para la gloria del Señor. Lo importante es que el alfarero sea honrado. Y es lo que no entendemos. Yo quiero ser el hermano que está enfrente, porque el hermano es visible. Yo quisiera poder argumentar, quisiera poder tener oratoria, yo quisiera tener el don de maestro, todos tenemos un don, mis hermanos. Es que, no, y yo sí bien de malas, bajito, barrigón y me estoy quedando calvo. No, el Señor me hizo una vasija muy feíta, mano. ¿Sí? Mis hermanos, lo importante es lo que el Señor pone dentro, el propósito del Señor, las flores con que está adornado esa vasija. Y todos tenemos un don para ponerlo al servicio del Señor. Todos somos útiles, todos somos importantes. Con todos Él se toma el tiempo puliéndonos, sacando esa escoria, sacando esas piedras, sacando esa suciedad. Mire, decíamos en Romanos 9:21, la bendita palabra nos dice que es potestad del alfarero. Y vemos muchas clases de vasijas. Y dice que hay unas para honra. Y hay vasos de misericordia. Y hay vasos de restauración. Hay vasijas que son escogidas. Todos somos escogidos, pero hay unas especiales. ¿Sí? Y el alfarero es el que decide. Y los judíos, cuando los judíos tenían muy claro esta parábola, ¿no? Porque en ese tiempo, mis hermanos, dicen los historiadores, las vasijas de honra se ubicaban a la entrada de las casas. Los judíos tenían esas vasijas de honra, esos cántaros llenos de agua fresca, y era para sus visitantes. Entonces llegaba el visitante, estamos hablando de zona desértica, con esos calores, y el visitante llegaba y lo primero que hacía era que se refrescaba con esa agua que dejaba su anfitrión, porque en todas las casas la vasija de honra se refrescaba, tomaba agüita, se echaba agua en sus pies y se echaba agüita en la cabeza, vaso de honra. Y también habían vasos de misericordia, y estos no los ubicaban a la entrada de la casa, sino en la entrada de las ciudades. Entonces eran los cántaros llenos de agua fresca para los comerciantes, para personas importantes que venían a hacer negocio, a visitar esa ciudad. Y entonces atravesaban con sus camellos el desierto y no tenían dónde llegar, pero encontraban esa vasija que por misericordia alguien la dejaba allí. Y se refrescaban y se echaban agua en sus pies y en su cabeza y sentían ese aliciente y le daban de beber a los camellos.
¿Y cuáles son esos vasos de honra y de misericordia dentro de la congregación? Aquí tenemos muchos, mis hermanos. Hermanitos que dedican su vida completa a predicar la bendita palabra. Hermanos que usted les ve la transformación para la gloria de nuestro Señor, para la honra de Él. Y hermanitos que renuncian a todo y van y fundan iglesias y están pendientes de la grey. Y sus sueños, esos que tenían de niños antes de conocer al Señor, quedaron a un lado porque lo importante para ellos es ganar almas para el Señor. Y son vasos de honra. Pero también tenemos vasos de misericordia. Hay gente allí afuera en los afanes del mundo, enredado en los negocios de la vida, viviendo vidas estresantes. No les alcanza el tiempo. Yo recuerdo, me veo diciendo, no, es que la universidad, el trabajo, yo no tengo tiempo. Y hermanitos que están ubicados allí porque el Señor los tiene allí. Es el Señor para que cumpla el propósito. Y trabajan con el congresista y son los conductores del congresista, gente que nunca tiene tiempo para el Señor. Y los ven en esa condición estresados. O el gran comerciante aquí en el centro. Es la asistente, es la contadora, y el Señor permite que estén en esos lugares. Y cuando ven a su jefe en esa condición de estrés, no dudan en decirle, jefe, mi Señor dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mire, mi Señor Jesucristo, Él murió por nosotros. Y no dudan, mis hermanos. Y no pierden la oportunidad para presentar a nuestro Señor Jesucristo, porque tienen misericordia por las almas perdidas. Esos son esos vasos de misericordia. Viven en torno a eso, mis hermanos, y uno se sorprende. Y uno dice, pero este hermanito no pierde la oportunidad. Yo quisiera tener ese fervor. Quisiera tener esa empatía por las almas perdidas. Quisiera que me doliese tanto que yo no tuviera descanso, sino el hablar del Señor. Y los tenemos, hermanitos así, vasos de misericordia. Y el alfarero, mis hermanos, hacía unos vasos especiales. El alfarero estaba inspirado y el alfarero se sentaba en el torno. Y no eran tornos eléctricos, eran de pedal en ese tiempo. Y centraban bien el barro, ¿sí? Y se ponían a trabajar, a moldear. Y estaban tan inspirado el alfarero, tan concentrado en su labor, con tanta vocación, con tanto amor, que salía un recipiente especial. Y él lo guardaba, porque sabía que iba a haber alguien en inminencia, había a haber alguien especial a quien darle ese jarro. Y de pronto dicen los historiadores que cada que un rey viajaba a visitar al rey de Judá o al rey de Israel, entonces el presente para el rey, y mandaban a un emisario y el emisario corría donde el alfarero y le decía, queremos honrar al rey de Siria, al rey turco, al rey de los persas. Y entonces, ¿tienes algo para la ocasión? Y el alfarero decía, por supuesto. Siempre guardo un recipiente para alguien especial. Y iba y buscaba el recipiente y lo traía. Pero antes de entregárselo al emisario para ser entregado a esa persona, ¿sabe qué hacía? Sacaba su pincel, lo untaba y le ponía el nombre. Iba el nombre de esa persona. ¿Y cuáles son esos hermanitos en la congregación? Son esos hermanos que aún ni conocemos. O los estamos conociendo. Y son esos hermanos que se sientan en la parte de atrás, que vienen por primera vez como Yurani, que ya los venimos viendo de manera consecutiva. Esos hermanitos, que nuestro Señor los va a levantar, que nuestro Señor los va a utilizar, y que tiene ese recipiente hermoso para poner su nombre, porque lo va a utilizar para la gloria de Él, para que le puedan ver y decir, mire lo que el Señor ha hecho. Esos son esos recipientes especiales.
Y son lo que nosotros esperamos que lleguen el 15 y el 16 de enero y escuchen la bendita palabra y sean añadidos muchos, que sea nuestro Señor cumpliendo su propósito. Infortunadamente, hermanitos, hay unos vasos que son los vasos de ira. Pero antes de los vasos de ira, también habla la palabra de los vasos de deshonra. Y esos vasos de ira, dice nuestro Señor, tiene potestad de hacer un vaso de honra o un vaso para deshonra y destinado a la destrucción y a la ira. Y son esos que escuchan y escuchan y escuchan la bendita palabra. Pero diferente al barro tienes libre albedrío. Y te ha sido presentado el evangelio, la palabra de verdad. Y eres el único que puede tomar la decisión de dejarte moldear o no. Y rechazan la bendita palabra, y a pesar de que la mamá en sus oraciones, sus hermanos, todo el mundo está allí y la ha escuchado desde niño, pero cierra su corazón. Entonces pasa lo de Faraón. Envían a Moisés como emisario muchas veces y él endureció su corazón. Y nuestro Señor tiene paciencia porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento porque Él quiere que todos sean salvos. Pero Faraón cerró su corazón. Y entonces ese vaso de deshonra, para que todos fuesen testigos de la ira y del poder de Dios. Nuestro Señor tiene esa potestad. Mire, y volvamos otra vez a entrar a la alfarería con Jeremías. Y aparte del torno, aparte del alfarero y aparte del barro, veíamos suciedad. Esos pedazos de barro que el Señor tuvo que, ahí estaba la piedra, entonces los va tirando el alfarero. Y veía usted que obviamente al tratar con el barro, pues todo se impregna de lodo, de barro. Y hay personas que dicen, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Yo veo que eso allá no son sino hipócritas. Hipocresía es lo que uno ve allá. Gente de doble rasero. Ese hermano que predica y habla muy bonito, pero vaya, mírele las acciones. ¿Para qué voy a ir allá? Mejor me quedo acá, estoy mejor acá. ¿Sí? Pero el alfarero es en la iglesia. El alfarero está en la alfarería. Usted no ve a un alfarero en la calle ni lo ve haciendo jarros a domicilio. El alfarero está en la alfarería. Y puede que usted evidencie hipocresía, y puede que usted evidencie, y lo más lógico es que evidencie en pecado, en barro que está rodando allí en el torno, porque el Señor sigue haciendo su obra, sigue limpiando. Pero debemos estar en la alfarería, porque el Señor trabaja es en la alfarería. El Señor trabaja es con los que decidieron, con los que creyeron. Mire, cuando para el jarro, nos está enviando el mensaje que nosotros vivimos de fe en fe. No nos movemos por emociones. Vivimos de fe en fe. Entonces esas dificultades hacen que nosotros miremos a nuestro Señor, porque Él se humanó y padeció todo lo que nosotros padecimos. Por eso Él se compadece de nosotros, porque todo eso lo vivió. Pero puesto los ojos en Él, claro, obviamente tenemos dificultades, pero en Él encontramos esa paz. En Él encontramos esa tranquilidad. Es la paz de saber que estamos en las manos del alfarero, que el alfarero está trabajando en nosotros. Por eso debemos estar aquí en la alfarería. Por eso no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso debemos estar en la casa del alfarero. Vamos a orar. Padre Santo, mi Señor,
Padre de la gloria, te damos gracias, Padre celestial, por tu mensaje, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro alfarero, Señor, y sigues trabajando con nosotros. Padre celestial, transforma, Padre celestial, nuestro corazón. Si es necesario, Señor, quiébranos y haznos nuevamente, Padre, porque queremos, Señor, un corazón sensible a tu bendita palabra. Queremos, Señor, ser vasos de honra, Señor, vasijas de honra, Padre, vasijas de misericordia, recipientes útiles en tus manos, Señor. Queremos, Padre celestial, ser utilizados por ti, mi Señor. Y para ello nos disponemos, Señor, para ello queremos que tu Santo Espíritu tome la dirección de nuestra vida, Padre, para que tú continúes limpiándonos a través de tu bendita palabra. Gracias porque vemos la promesa que tú, Señor, a través de tu palabra nos has hecho. Que iniciaste la obra en nosotros y la sigues perfeccionando, Señor, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias porque sigues trabajando en nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias porque siempre eres bueno, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que permitamos, Señor, y nos dispongamos para que tú saques la escoria de nuestro corazón. Saques la basura, Señor. Ese trozo de madera, todo lo que estorba, Señor, el orgullo, la altivez, la arrogancia, Padre. Que vivamos, Señor, para agradarte a ti. Que nos neguemos a nosotros mismos, porque es necesario negarnos a nosotros mismos para poder seguirte, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Te damos gracias por tu bendita palabra, por poder abrir tu palabra, Señor. La profecía que dejaste completa y ser enseñado, Señor, por ti, empleando tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, de regreso a casa, Padre. No sin antes orar, Señor, por aquellos que aún no conocen a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, por aquellos que no han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que tu Santo Espíritu, Señor, les convenza de pecado, les convenza de justicia, Señor, de esa justicia, Señor, que satisfizo nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Tu demanda de justicia que fue satisfecha de manera cabal, una vez y para siempre, mi Señor, y de juicio, Padre, porque has establecido un día en que has de juzgar, Señor, por por la obra hecha por aquel varón perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Los que creímos, Padre Celestial, tenemos vida eterna, Padre, pero aquel que rehúsa creer, Señor, tendrá condenación, porque esa es la condenación, Señor. La luz vino al mundo, tu Hijo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oramos, Señor, poniéndonos en tus manos de regreso a casa, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén.